en los medios de comunicación, de las que todo el mundo está hablando, intentamos poner un poco de luz con expertos en lo legal. Y hoy la pregunta es muy clara, porque se la está haciendo mucha gente en casa. ¿Agresión o abuso sexual? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Roberto, el tema de hoy está muy enlazado con el tema de la manada de Manresa. Hay un cierto movimiento social de decir que la sentencia es injustificada porque se les condena por delito de abuso sexual y por el contrario no se le condena por agresión sexual o lo que se conoce en la calle como violación. Ciertamente hay elementos que caracterizan a un tipo delictivo de otro. En el abuso sexual no hay violencia o intimidación, o en el tipo básico no lo contempla, mientras que en el delito de agresión sexual sí hay violencia o intimidación. El elemento fundamental que hay que determinar es que en sede de un procedimiento judicial hay un montón de pruebas, pruebas médicas, pruebas forenses, pruebas testificales, que van a poner de manifiesto si existe ese elemento de violencia e intimidación. Y a este sentido, si no lo hay, no puede haber una condena por agresión. Por tanto, el no es justificado en todo momento, pero yo tengo que lanzar una ayuda, una valoración a los jueces que han fallado esta sentencia, en el sentido de decir que si se ha condenado por delito de abuso sexual es porque las pruebas no habrán determinado que podamos hablar de una agresión sexual o lo que se conoce en la calle como un delito de violación. El fallo de la manada de Manresa, que considera que hubo abusos sexuales, pero que no hubo agresión sexual, y ahí está la polémica. Tanto es así que se está pidiendo, Javier Rincón, la reforma del Código Penal. Sí, bueno, yo como jurista que soy un devoto defensor del principio de legalidad. Yo creo que el Código Penal que tenemos, igual que el resto de la legislación, es una legislación que está en orden y consonancia a la sociedad que tenemos. En ningún caso, y esto es una frase muy repetida, pero en ningún caso se puede legislar a golpe de asunto, a golpe de momento caluroso, por más que el cuerpo nos pida lo contrario. Yo debo decir que yo presto mi absoluta confianza al Poder Judicial y transmito mi apoyo a los magistrados que han resuelto en sentencia lo que han resuelto, porque estoy absolutamente convencido de que si han considerado que estamos ante un caso de abuso sexual, es porque se reúnen los requisitos legales para que la condena lo sea por un abuso sexual y no por una agresión. Pero los que después, Javier, se pueden equivocar también. Sin duda, para eso están los mecanismos que la ley establece de poder recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior que corresponda. Y será ese Tribunal Superior quien decida si esa valoración jurídica ha sido correcta o no. Ahora bien, que haya ciertos movimientos que pretendan una reforma legislativa, pues también es lógico y razonable, y en base a esa defensa que hago del principio de legalidad, pues también entiendo que el partido político que corresponda o que quiera, o el movimiento ciudadano que quiera, pueda presentar incluso una iniciativa legislativa popular para que se modifique el Código Penal. Pero yo entiendo y considero como jurista que la diferenciación que recoge el Código Penal entre el delito de abuso sexual y el delito de agresión sexual es clara, es firme y es contundente. Y está sometida al principio de legalidad. Y por tanto, tenemos que ser respetuosos, y lo que no podemos hacer es manifestarnos contrariamente y de manera continuada y constante frente a cualquier tipo de resolución judicial. Porque los jueces son los jueces, porque así lo han conseguido, así se han preparado y para ello se han formado, porque si vamos a ponerlo todo en duda, pues entonces lo que vamos es a una anarquía. Bueno, aquí la Fiscalía, fíjate, titular, la Fiscalía recurrirá a la condena por abuso sexual a los violadores de Manresa. Según varias magistradas, y te pregunto a Manolo Rincón, la actual redacción de la ley genera, abro comillas, confusión sobre el término violación. ¿No habría que poner ahí el foco? Vamos a ver, el término violación como tal, como tipo penal, con la última modificación del Código Penal se eliminó ese concepto. De hecho, en el Código Penal vigente estamos ante un delito de abuso sexual o un delito de agresión sexual. Y vienen establecidos el artículo 179 y 180 y siguientes, y en el 183 comienzan los abusos y la agresión sexual ejercida respecto de menores de edad. En este sentido, los elementos, como bien ha comentado Javier, son muy claros los que determinan uno de otro. Y tendremos que estar a las pruebas en cuestión, Roberto. Mira, para el día de hoy, que veníamos a hablar de la sentencia de la manada de Manresa, no he conseguido leer la sentencia.
no he conseguido encontrarla en Internet. Yo soy muy respetuoso con las protestas, con las valoraciones, con todo este tipo de movimientos ciudadanos que salen a la calle a protestar por según qué sentencia. Pero, hombre, creo que nos debemos de exigir que aquel que proteste por lo menos la haya leído. Porque el sistema judicial español es muy garantista, hay una serie de pruebas practicadas que llevan a los jueces a tomar un camino u otro. Y como bien decía Javier, para eso se articulan los recursos a instancias superiores, para que esa valoración de la prueba que ha realizado uno o varios magistrados en este caso, puedan ser revisados de nuevo y que se ejerza una segunda valoración al respecto. De hecho, fíjate tú que en el titular que tú has dado, la Fiscalía recurrirá a la condena por abuso sexual a los violadores de Manresa. Bueno, pues la Fiscalía, como parte que es en el proceso, la Fiscalía es la defensora del principio de legalidad, entiende que la sentencia no está ajustada a derecho y va a proponer el recurso frente a esa sentencia en el que combatirá la fundamentación jurídica, fáctica y las conclusiones que el órgano enjuiciador ha tomado en consideración para entender que hay abuso sexual. Será la instancia superior la que, en base a esas pruebas a las que hace constante referencia Manolo, la de que determine si efectivamente estamos ante un abuso o no es un abuso. Pero lo que está claro es que lo que no podemos es encorsetar cada tipo penal en un glosario de subartículos en el que cuando mezclemos, si me permite el ejemplo, el blanco con el rojo y amarillo, tengamos un semáforo, ¿no? Es que al final existe unas pruebas que en cada caso son determinantes y unos órganos enjuiciadores, unos jueces, que son los que deciden